Las personas quieren saber la verdad. Eso, o quieren creer que lo que saben es la verdad. En otras palabras, la verdad misma pasa a ser secundaria. Así que en esta historia presten atención a lo que puede o no puede ser verdad. Les recomiendo que permanezcan en la duda y que tengan un corazón de hierro mientras escuchan esto. Aunque no sería yo si no dijera que para entonces puede que ya hayan caído en mi trampa. Muy bien, entonces, permítanme mezclar la realidad y la ficción en una red de verdades y mentiras mientras les narro una historia de amor, lujuria y contradicciones. No les garantizaré su legitimidad, pero sí les garantizo su calidad. Espero que esto llegue a un final que haga a la audiencia exclamar: «Oh, eso no lo vi venir», desde lo más profundo de mi corazón, si es que tuviera uno, y si yo realmente existiera. Bien, no demos más rodeos y comencemos con esta extraordinaria historia, aunque naturalmente, tal vez eso también sea mentira. Es común en estos apacibles días encontrar toda clase de manifestaciones sociales, científicas, culturales y de entretenimiento, pero según su duración e impacto dependerá su capacidad de hacerse un espacio entre los libros de historia futuros o morir en el intento como un remedio de moda más. El asunto que hoy nos reúne se inclina más a lo segundo. Trapitos, porque con pito es más rico. Es ya un eslogan paródico para defender a estos personajes que aparentan ser del sexo opuesto a través de la imagen expositiva. Zip, dije personajes, ya que solo nos ocuparemos de nuestras amadas monas, monos chinos. El trapito está diseñado de forma tal que es inmediatamente confundido con una mujer, y el público solo conoce su auténtica identidad cuando la serie así lo requiere. Y esto es más común de lo que parece. Prácticamente es una regla en las series de comedia o de misterio para mantener la incertidumbre en el aire. Hoy no desperté pretencioso, así que mejor hagamos esto de forma directa. ¿Qué es realmente un trapito? El diccionario de la Real Academia lo define como el diminutivo de un pedazo de tela cuya utilidad está enfocada en la limpieza. El diccionario Wikhispánico de Dudas también secunda la definición anterior, haciendo énfasis en las cualidades de diminutivo y de pedazo. Un trapecio es, pues, a grandes rasgos, un personaje masculino que, ante el público y ocasionalmente ante otros personajes que lo rodean, se hace pasar por una chica, obviamente joven, dadas sus características físicas andróginas o, en el mejor de los casos, femeninas. Puede sonar sencillo, pero, como siempre, si se amplía el espectro, más y más asuntos quedan sin resolver. ¿Dónde está, por ejemplo, el límite entre un trapito y un hombre? ¿O entre un trapito y una mujer? ¿Un trapito nace o se hace? Sí, mucha risa, pero realmente responder a esto no es como coser y cantar. Las primeras dos preguntas son cuestiones de comparación. Todos sabemos que la principal característica del trapito es su apariencia y actitud. Capaz de engañar, por decirlo de alguna manera, a los espectadores y crearles falsas expectativas. En ese sentido, ya desde el diseño de personajes, se debe de cuidar de no resaltar demasiado algunas facciones para no delatar a nuestro paralelepípedo. Claro que por ahí se pueden soltar algún que otro detalle como guiño a su auténtica naturaleza, pero eso dependerá del cómo se construya nuestro trapito y qué funciones desempeñará. Por eso, hablar de límites se remite casi exclusivamente al autor, ya sea este un mangaka, un ilustrador, un guionista o un equipo entero de producción. Como lamentablemente no podemos conocer a conciencia las decisiones de este grupo de inadaptados, entonces tendremos que remitirnos a apartados un poco más generales que probablemente también intervengan en el producto final. Si de límites hablamos, el más notorio es el fisionómico, que remite a la apariencia externa más evidente que diferencia al hombre de la mujer. Ya saben, lo clásico de los hombros anchos, la cadera menos pronunciada, el tremendo paquete, qué sé yo. No obstante, a pesar de ser condición necesaria, no suele ser condición suficiente, ya que el ser fisionómicamente afeminados no garantiza que sean totalmente confundidos con una mujer. Allí entran pues a jugar factores estéticos más banales, por no decir cosméticos, que complementan la transformación y configuran una identidad distinta. Por ejemplo,
el usar faldas y prendas que a día de hoy las relacionamos con el uso del sexo y sujeto femenino, o tener el comportamiento marcado con una voz que solo refuerza el estereotipo. Si nos ponemos a divagar, el uso de ciertos manierismos e indumentarias han sido siempre vinculados con un sexo u otro. Claro que a lo largo de la historia estas formas de vinculación han ido variando y cambiando, tanto según lo indique la necesidad, sea esta geográfica, folclórica, cultural e incluso económica. Claro está que generalmente nadie cabal saldría a dar un paseo desnudo en el invierno antártico, que nadie lleve en su equipaje abrigo si sabe que va a viajar a un lugar caluroso, o que es curiosamente poco común ver a gente con atuendos victorianos en una favela brasileña. La necesidad está normada y por ello es propio vincular un atuendo o cualquier hábitus con una situación en particular, en otras palabras, que es circunstancial. Aunque, y repito, esto no es permanente, sino que varía tal y como la necesidad misma. Volviendo a lo de los límites comparativos de los trapitos respecto a los sexos, tales límites solo serán apreciables en tanto existan roles ya constituidos que marquen y amplifiquen diferencias entre sexos. Y como estos roles y diferencias se construyen continuamente, entonces el mismo trapito tiende siempre al cambio. Por ejemplo, ya que el trap para ser trap necesita ser hombre encubierto en femineidad, entonces no tendrá más opción que apegarse al rol imperante de femineidad de la época y el lugar en el que se ubica, ya que un trapito de este siglo no compartirá las mismas particularidades que un trapito medieval. Desde luego que algunas cosas como los atributos físicos y fisionómicos son en mayor o menor medida estáticos en el tiempo, pero otras como las indumentarias son relegadas siempre a cambiar según lo hagan las necesidades y la sociedad donde se desenvuelve. Esclarecido el carácter variable de las limitantes del trapecio frente a su propio rol, pasemos a la segunda cuestión. ¿Un trap nace o se hace? Y la respuesta es que ambas. A ver, vayámonos por partes. Por la respuesta a la cuestión anterior, cualquiera podría pensar que el trap se hace y se está rehaciendo continuamente. Pero ahora yo no quiero hablar de los traps, o de la trapeidad, o de lo trap como generalización, sino solo de un trap, de forma individual y separada. Suponiendo el ejemplo de Trap como un personaje único, al menos en su papel como Trap en un anime, podemos inferir que, según lo desee el autor, este puede nacer o hacerse. Sí, lógica y materialmente, el trap siempre nace en el seno de las insinuaciones de algún dibujante esquizoide, pero para llegar a esa conclusión mejor no nos hubiéramos preguntado nada, ¿no? Lo jugoso del asunto está en si el trapo nace o se hace para los roles de su mundo, de su mono chino subido pirata JK Anime. Para evaluar esto, tendríamos que, por supuesto, estar expuestos al anime y reconocer el trasfondo del trapito. Si bien últimamente solo se usa como recurso de comedia cliché, es usual darles alguna intencionalidad para justificar o no su condición de trap. Sobre la intencionalidad es pues donde radica la respuesta sobre si nuestro trapo nace o se hace. Recalco que no nos referimos a la intencionalidad del autor, sino a la del trapo mismo en su hábitat de convivencia. Aunque claro, no por ello rechazaremos o dejaremos de lado a su creador. Volviendo a la intencionalidad, debemos de tener en cuenta que según la intención del trapo sobre su condición, se nos otorgará una respuesta u otra. Si el trapo sabe que puede explotar su femineidad y de hecho lo hace, con total premeditación e incluso alevosía, entonces podremos indicar que se hace, pues se construye a sí mismo para ocultar deliberadamente su verdadera condición. Si el trapo o no sabe de su femineidad o no quiere explotarla, entonces se trata de un personaje fisionómicamente afeminado, que a través de su ignorancia expone de forma innata y sin intención una condición en la que ignora que está siendo encasillado. Diremos de él, pues, no que se hace como en el caso anterior, sino que nace para ser trapo. Ejemplos hay muchos y con solo darles un vistazo podremos identificarlos. Cabe aclarar en este punto que sí, en ambos casos se trata de traps, ya que, tal y como la etimología indica, ambas son trampas andantes, solo que varían en cuanto a su nivel de intención frente a lo que quieren dar a entender.
el uso que se le da en la comedia a ambas formas de ser trap es también fácil de identificar. En el primer caso, generalmente se abusa de la constante forma en la que nuestro sujeto intenta ocultar o maquillar su oscuro secreto, dando lugar a situaciones exageradas y graciosas. En el segundo, se juega más por la reacción de los personajes que lo rodean, donde el pobre trapito, siendo como es, genera situaciones bochornosas frente a sus compañeros masculinos sin siquiera darse cuenta. Sin embargo, pueden prestarse para muchos más usos según lo requiera el género y el guión. Bien, ahora nos toca a nosotros, los espectadores, discernir sobre los trapos. Y la pregunta más evidente es, ¿por qué nos gustan y atraen los trapitos? Pues obvio, porque están bien ricos. ¿Y por qué están bien ricos? Pues porque a través de sus características fisionómicas y costumbres logran construir una imagen ideal de chica o mujer. Al menos una que se presta para los tiempos que corren hoy por hoy en el nicho de otakus de closet. Su gracia es precisamente esa, ser confundidos con una mujer para atraer presas potenciales, ya sea de forma intencionada o no. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi un trapito, por supuesto, sin saberlo. Lo conocí en uno de los primeros monos vietnamitas que vi con subtítulos, allá por el 2009. Me refiero pues a Haku, antagonista secundario de Naruto, que irradiaba con su delicada figura y cabellos lacios la imagen de una ninja que... Sí, no nos cuentes tu vida, crack. En conclusión, están bien ricos porque están diseñados para estar bien ricos, satisfaciendo un gusto glorificado a través de características ambiguas y a veces directamente femeninas. Pero bueno, aquí todos hemos venido por algo. La verdadera pregunta es, ¿los trapitos nos hacen homosexuales? ¿Son los trapitos una conspiración judeo-masónica, separatista, traidora y bolchevique que busca acabar con el hombre occidental tal y como lo conocemos? Pues esto también depende. Para ser precisos, depende del nivel de exposición y acceso al conocimiento que el público, en especial el masculino, tiene para con el trapecio. No quisiera meterme mucho en el concepto de homosexualidad masculina. No es nuestro objetivo y no viene a relación. Sin embargo, es bueno hacer patente que cuando hablamos de esta, no lo haremos como si se tratase de una condición duradera y aprendida, sino como si fuese algo más bien latente y pulsional. Solo para los propósitos que hoy nos reúnen. Entonces, tenemos a este bonito dibujito bengalí. Ciertamente tiene rasgos delicados que obedecen al moeblot con el que fue construido. Es fácil notar que se trata de una chica, probablemente adolescente, y que verla nos evoca recuerdos, que a su vez son ideas generadas por alguna impresión. En este caso, la de conocer de antemano el cuerpo y las características que hacen que esta chica sea una chica, y no, por ejemplo, un caballo. Pinche burro. Pero, ¿y si se expusiese que esta chica es en realidad un hombre? ¿Cuál sería tu reacción? Pues no habría de ser sorprendente actuar de forma escéptica, ya que la imagen que estoy presentando a primera inspección da a entender otra cosa. Siguiendo esa línea, tendremos a señalar que hemos sido engañados por nuestras impresiones, y por lo tanto, por nuestra experiencia anterior. Puede que incluso nos hubiésemos puesto a pensar un segundo en que ambas posibilidades podían ser posibles hasta que lo comprobásemos, y que nuestras experiencias derivadas del uso de nuestros sentidos no eran infalibles, sino hasta que pasen por un proceso de reflexión racional. Sin embargo, sin la comprobación que a su vez es otra experiencia, la razón jamás hubiera podido dar de certeza a su duda. La reflexión de la experiencia de conocer al trapito, dígase verdad empírica, es el dogma que revertirá otros dogmas. Solo cuando el observador baje las braguitas del personaje en cuestión, sabremos con certeza metódica de qué se trata, o al menos de qué no. Es a lo que en el ámbito académico se denomina las braguitas de Schrödinger. Pero la verdad es que este personaje, tal y como fue concebido, es un estudiante adolescente de sexo femenino. La mera experiencia empírica, en este ejemplo, siempre estaba en lo correcto. No obstante, no olvidemos a la pregunta que nos trajo hasta aquí. La relación que tenemos con una mona va según el conocimiento que tengamos sobre la mona. De la siguiente manera, si nos dejamos llevar por conocimientos anteriores tal y como las imágenes mentales de que esta mona es mujer, entonces tendremos una relación de ideas con el objeto. Si decimos, al contrario, que esta mona no es tan mona, ya que hemos comprobado de alguna manera que tiene un Kinder sorpresa, entonces ese conocimiento que ya pasó por una comprobación no es una simple relación de ideas,
sino que es una cuestión de hechos. Entonces, si sabemos que la mona a pesar de su idiosincrasia tiene alto paquete y aún así nos atrae, pues somos gays, al menos potencialmente. Si al contrario ignoramos esta terrible verdad y nos dejamos engañar y caer en sus redes, pues no somos gays, así de simple. No homo, ya dije. Y bien, niños, ¿han entendido todas estas perogrulladas? Nosotros tampoco. Así que ahí va el resumen. Para saber si somos o no homos en cuanto a nuestro vínculo con el trapo, nos dirigiremos a la relación que tenemos con la información en nuestro poder, esto es, al conocimiento. Para generar conocimiento nuevo es necesario tener facultades y medios de acceso hacia estos. En este caso particular, la razón y la experiencia. El saber no precede a la experiencia, pero tampoco depende totalmente de ella. El conocidísimo cogito ergo trap no es posible sin un dogma que haga de mi propio cogito algo indudable e indiscutible. Por eso no se puede dar más valor a un lado de la moneda que a otro. Las experiencias sin sujetos son inútiles. Las reflexiones sin objetos son vacías y ni tan siquiera metafísicas. Y los trapitos sin pito son imposibles. Debe entonces darse lugar al orden, a la relación entre el sujeto que emitirá desde su sensibilidad juicios, y al objeto que evocará de su sustancia experiencias e impresiones. El uno necesita pues al otro para poder sumar nuevos conocimientos legítimos. Así, el conocimiento será a priori si no hemos utilizado la experiencia como medida de intervención, y será a posteriori si lo hemos hecho. El truco en el trapecio está en si hemos o no accedido a un conocimiento o al menos a una impresión anterior a nuestro juicio sobre si nos atrae o no. Para ver mejor esto desarrollaremos un poquito los tipos de conocimiento, al menos según cómo se fundamentan, los ya mencionados a priori y a posteriori. El conocimiento a priori tiene que ser universal y por tanto necesario para poder ser a priori, mientras que el a posteriori va más a lo particular y variable, puede ser o no ser. Como ejemplo, un conocimiento a priori es el que se da en la proposición los trapos son hombres con pito. Pues para verificarlo basta con el ejercicio de la razón. No hace falta de la intervención de la experiencia. La misma sentencia nos da la respuesta, pues afirmarla es universal para todos los trapos y de hecho necesaria para satisfacer al término. Y aunque es un juicio explicativo, no añaden ningún conocimiento nuevo, solo se sirve de conocimientos anteriores e incluso recursos lógicos. Más interesante aún es el conocimiento a posteriori, que siendo dependiente de la experiencia, verifica su validez, pasando de la sensibilidad al entendimiento, de la evidencia al concepto. Un conocimiento a posteriori se puede ver en la proposición con pito es más rico, pues se nos está otorgando una información adicional que ha debido de pasar por la experiencia. ¿Cómo sé que con pito es más rico? Pues verificándolo y comprobándolo, y no solo analizando conceptos dados. Entonces, se necesita del objeto, pues de este se rige el conocimiento. Ya no basta con el simple análisis de la frase a ciegas, pues el adjetivo rico puede o no puede ser parte del sujeto pito, por lo que es particular y contingente. Bien, ya que nuestro objeto de estudio es el sujeto en relación a otro objeto, vale decir, el pollerista de trapitos, y siguiendo con los postulados anteriores, se nos presentan tres situaciones distintas. Si el espectador del que hablamos sabe a posteriori que el personaje que le atrae físicamente es trapito, entonces sí, es gay, o al menos no es completamente heterosexual. Ahora, si el espectador del que hablamos sabe a priori que el personaje es trapito, digamos, porque en su mundo posible todas las 2D al que se ha expuesto son trapitos, y no tiene por qué dudar de ese juicio analítico, pues concluiremos que es gay. Sí y solo si también existan mujeres de las cuales las 2D se presten rasgos de femineidad. Finalmente, si el espectador sabe a priori que el personaje es mujer, a pesar de que sea trapito, y de esta forma le gusta sin tener que recurrir a mayores exploraciones, pues diremos que no, esta vez no es gay ver trapitos, pues en ese sustrato de ignorancia no deliberada se está cometiendo un error lógico de identidad, y se cae en la trampa de malinterpretar al trap. Como se podrán dar cuenta, en un mundo donde las características más resaltables de una cosa se rescatan en dibujitos que terminan aparentando ser, queriéndolo o no, eso mismo a lo que se intentaba retratar al principio a pesar de no ser tal cosa propiamente dicha,
La única forma de otorgar fin a la incertidumbre de las braguitas de Schrödinger es mediante la experiencia empírica. Por lo tanto, es necesariamente un conocimiento a posteriori. Ese es pues el giro tratpiano de la teoría del conocimiento, que arrebata el lugar del Trat como fuente última de conocimiento seguro y desmitifica el lugar del espectador como proveedor de certezas. Corolario: si sabes que le mide más que a ti, eres homo. Si sabes que le mide menos, también. Si ignoras cuánto le mide, pues eres un joven con futuro y proyecciones. Por lo tanto, es posible inferir de que, si se acepta que si tiene pito es más rico, entonces se aceptará también de que si tiene pito es más puto. Buenas noches. Falta un elemento importante en el caso, su señoría. Y es que, si queremos gustar de trapitos y no ser vistos de forma extraña por la opinión pública, entonces debemos agregar una sentencia adicional capaz de complementar la implicación tautológica que se acaba de realizar. Y esta sentencia es: no homo. Si además de implicar que los trapitos hacen de manera formal gays a quienes tienen conciencia de ellos y conciencia de sí mismos, y que efectivamente con pito es más rico solo refuerza la conclusión anterior que no por ello deja de ser verdad, y agregamos al corolario el respectivo no homo, entonces no solo se habrá validado la cuestión de hechos, en otros términos, el juicio sintético a posteriori, sino que en el camino se habrá otorgado un conocimiento adicional, el que ver y disfrutar trapitos con vocación y recurrencia no hace menos heterosexual a nadie, ya que la condición de no homo aclara un escenario que ni el objeto ni su interacción nos pueden explicar. Solo el sujeto, en un juicio intrínseco, puede desvelar si tal afirmación es cierta o no, pero dado de que la única modalidad en la que cabe el no homo es a posteriori, luego de, por ejemplo, disfrutar un buen trapecio, entonces se puede caer en una mala interpretación y pensar que se trata de una contradicción. Si los trapitos tienen pito, y además se sabe que si te gusta el pito eres putito, entonces la conclusión es que si te gustan los trapitos eres putito. Es un clásico silogismo de toda la vida, que está validado a priori. Es allí donde entra a jugar el negador homo, el no homo categórico al final de la expresión que indicará que, a pesar de lo dicho o hecho, no se está actuando con intenciones homos, que en el silogismo anterior tendría una equivalencia tal que, si te gustan los trapitos eres putito, sin ser putito. A primera vista se trata de una contradicción, pues por el elemental principio de no contradicción, si se es una cosa, no se puede no ser esa misma cosa al mismo tiempo. O bien se es, o bien no se es, tal y como también diría el principio del tercer excluido, que se trata precisamente de no dar lugar a una tercera opción lógica. Por lo tanto, decir que te gusten los trapecios no te hace más recio, debería de ser una expresión falsa, y de hecho lo es por contradicción. Sin embargo, el uso correcto, sintáctico y ordenado del no homo puede salvar tal contradicción. ¿De qué forma? De la misma forma en la que se sabe que si te gustan los paquetes te hace gay, por validación a posteriori. Entonces, decir que me gusten los trapitos no me hace gollito es muy diferente a decir, solo como ejemplo, me gusta este trapito, no homo. En la primera frase, la contradicción es insalvable. En la segunda se requiere de evaluar el contexto en el que te gusta tal o cual trapito. Allí aparece una inviabilidad matemática que solo puede salvar la objetividad del gustatrapos frente a sí mismo, que dependerá de cómo cuantifique eficazmente el espectador su gusto por el trapo. No homo, por sí solo no dice nada, no tiene contenido. Tiene que ser sintetizado y entendido con otros elementos para dar lugar a conocimientos a posteriori. Estos elementos tienen que ser ordenados, tal y como sucede en la segunda frase. Me gusta este trapito, no homo, donde el no homo está condicionado a la experiencia aprendida de que te guste un trapito, y sirve para obtener un estado diferente, pues es un conocimiento no presupuesto sobre uno mismo, de que hemos descubierto que, a pesar de gustarnos el trapo, no hemos cambiado nuestra orientación sexual, asumiendo claro una orientación primaria que sí que requiere ser a priori. En resumen, ya que me aburrí de divagar, el no homo es un mantra para intentar ocultar que te gusta morder almohadas. Muchas gracias.
Palabras finales, con música lofi y sin copyright de fondo. Esto... Bueno, en esta parte se suponía que venían algunas consideraciones sobre el impacto de los traps en la audiencia nipona y consecuentemente en el devenir de las monas, pero ya me cansé. De solo pensar en editar esto ya me da cosa. En fin, hace un bonito día. No pensé que sería capaz de matar un meme en 3 simples pasos. Bueno, hablando de memes, ¿se han dado cuenta de que si el medio de polinización, y para ser sinceros, de supervivencia de los animes se basa en los memes, entonces en lugar de salvar la industria, ¿se está acelerando su inminente muerte? ¿O cuanto menos recesión? Digo, si las chinadas y el anime mismo se toman como un meme, que no digo que sea uno, ¿no terminarán acaso por encauzar sus vías de reproducción a una simple risa y chao? Algo que de hecho sucede con los memollos, cuya principal función es morir luego de alcanzar el mayor auge posible en el menor tiempo viable. Moう夕暮れだというのに暑いな。セミが鳴いている。だが男だ。